Vamos a dar inicio al conversatorio Pandemias en nuestra historia, racismo, pobreza y actualidad, organizado por el Instituto Ribagüero y el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. Las pandemias históricamente han despertado temores colectivos y exacerbado xenofobia y prejuicios raciales y de clase. Ocurrió así con la gran epidemia de fiebre amarilla de 1868, por ejemplo, cuando se culpó a los migrantes chinos, o de forma más reciente, cuando surgió el SIDA en los 80s, se culpó, por ejemplo, a la comunidad LGTB por sus estilos de vida. En el caso que estamos viviendo actualmente del COVID-19, estos patrones de respuesta social se han mantenido en cierta medida, aunque también hemos podido ver manifestaciones antirracistas. Pero el racismo no es una cuestión del pasado, es un problema actual y real que es necesario de explicar y combatir. Pero el racismo no es una cuestión del pasado, es un problema actual y real que es necesario de explicar y combatir. En esta primera sesión del conversatorio tenemos a 3 científicos sociales que han trabajado y estudiado el tema del racismo y la discriminación en el Perú desde distintos ángulos. Les agradecemos muchísimo por estar acá con nosotros. En primer lugar, tenemos la participación de Maribela Relucea, historiadora y profesora en la Universidad Católica, investigadora especializada en la esclavitud en Lima, con énfasis en la perspectiva de género, etnicidad y cultura. Entonces, Maribel, en esta primera presentación tienes 8 minutos. Muy bien, quiero agradecer al Instituto Ribagüero y a LUM por la invitación. Yo he preparado algo pequeño, porque sí, son 8 minutos nada más. Agradezco también digamos, el momento de pensar acerca del racismo en tiempos de pandemia. Entonces, mirando en las redes, decía, hay bastantes temas realmente, pero para 8 minutos me gustaría hablar de todo, pero no se puede, ¿no? Entonces he separado 3 aspectos, 3 ejemplos de cómo se está planteando la discriminación. Quiero empezar por ahí también, ¿no? No solamente hablar de racismo, sino también de discriminación en general, pero con 3 ejemplos que fueron muy fuertes, digamos, que dieron mucho que hablar, ¿no? Uno, bueno, que es, digamos, algo así como lo clásico ya, acerca del racismo y clasismo que se mezclan en nuestro país, ¿no? 2, algo que sí voy a seguir revisando, es acerca de los vínculos entre el trabajo doméstico y la discriminación en este contexto de pandemia. Y el tercer ejemplo es el del MINCUL, el Ministerio de Cultura, cuando lanzó una alerta que para algunos fue más bien racismo, ¿no? Vamos a revisar a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo. En primer lugar, acerca del racismo, clasismo que se van mezclando. El primero, el de Carlos Vice, que a todos nosotros nos chocó, porque eran los primeros momentos de la pandemia en la que todos estábamos encerrados en casa, en el que todos aplaudían también a la policía al momento del toque de queda, ¿no? Y de pronto alguien salió a gritar, bueno, ahí tienen la frase, ¿no? En la que se emplea, se coloca al policía como el cholo, ¿no? Y que no está haciendo algo fuera de lo normal, le dice, ¿por qué te aplaude, no? Si es tu trabajo. Es como colocar al policía en su lugar, ¿no? Que es su trabajo y no tiene por qué ser objeto de admiración, ¿no? Luego, en el contexto de la petición de bonos, cuando se estaba hablando de los bonos para los sectores más vulnerables, sacaron esto, ¿no? Entre otros comentarios más, porque en realidad en las redes hay un montón de ejemplos. Yo suelo capturar las pantallas porque luego los utilizo como ejemplo para mis clases sobre la discriminación, ¿no? Entonces, este de acá, por ejemplo, dice, dejas tu linda tierra y vienes a vivir en el cerro, ¿no? Como colocar en su lugar físico y simbólico a las personas que todavía se considera como los otros, los que vienen de la sierra, del otro lugar, ¿no? Que hay que colocarlos en su lugar. Nuevamente, miren, es como colocar en su lugar al otro, ¿no? Ese que viene, que además también en los comentarios se reitera que viene a ensuciar la ciudad, que Lima era bonita antes, ¿no? Y que a partir de las migraciones se malogra, se ensucia, se altera, ¿no? Entonces son los alteradores del orden, ¿no?
Y cuando se estaba discutiendo acerca de los bonos, nuevamente sale esto a la luz, ¿no? Acerca de cómo hay unos otros que vienen y alteran el orden, ¿no? En el comentario inferior, como pueden ver, dice, y encima salen dando pena, rogando por agua y comida, en realidad no sé qué piensan, ¿no? Como que además no son racionales, ¿no? Y viven de en la precariedad y pidiendo al Estado, ¿no? Que eso también es algo que a cada rato uno puede encontrar en las redes y en los comentarios comunes, algo así como un conocimiento común, ¿no? En la gente, de que las pobres son pobres porque quieren, ¿no? Y en el tercero fue cuando se lanzó el programa de la educación, esto de aprendo en casa, ¿no? Pero al mismo tiempo se hizo ver las limitaciones, como que la señal de internet no llegaba a muchos sitios rurales, los muchachos, las chicas no contaban con tablets o con un dispositivo móvil, ¿no? Y entonces a alguien se le ocurrió comentar que los niños del campo no necesitan estudiar, solo necesitan estar en su chacra, cuidar, ¿no? Y esto también tiene que ver, se conecta con estas ideas raciales y feministas acerca de la educación en Perú, que se debatió desde el siglo XIX hasta la actualidad y sigue vigente, ¿no? Esta idea de que la educación debe darse por dosis, ¿no? Esto fue desarrollado más en la tesis de Caguana, no sé si ustedes lo han revisado, la tesis también, lo pueden encontrar en línea, la tesis de Caguana, Jorge Caguana, acerca de estas ideas raciales de que la educación debe ser muy focalizado de acuerdo, pues, si estamos en la ciudad o en el campo, y hablo de estas tesis que son estas ideas de la educación que son de principios del siglo XX, pero que aquí se vuelven a asumir, ¿no? La idea de que las personas no son iguales y que por eso, de acuerdo con la raza y el lugar donde se vive, se debe administrar un tipo de educación, ¿no? Entonces, esta idea de que los niños en el campo deben solamente aprender algo y a cuidar las plantas, ¿no? A ser campesinos, es congelarlos también en ese espacio simbólico, ¿no? No solamente físico, sino también simbólico, como que hay un techo para ellos, ¿no? Entonces, esto podríamos decir que el racismo y el clasismo que se va mezclando en los comentarios en redes, que no es nuevo, que más bien se va replanteando en diferentes espacios, ¿no? Antes era en los periódicos, también está en la difusión de imágenes, de los medios de comunicación, va mutando, va cambiando a diferentes lugares, ¿no? Y en esta ocasión, pues en las redes, en este contexto de pandemia, ¿no? Ojo, con esto no significa que a partir de la pandemia recién afloran estos pensamientos, ¿no? Separar a unos otros y regresarlos a su lugar, convertir todo de nuevo en un orden, ¿no? Sino que tienen que ver con ideas profundamente arraigadas en nuestra sociedad, ¿no? El segundo es acerca del trabajo doméstico y discriminación. Tristemente célebre Maki Miro Quesada, ¿no? En Perú 21 sacaron un pequeño documental en el que se hablaba de cómo vivían los peruanos y las peruanas en este contexto de encierro, ¿no? De pandemia. Y bueno, ella escribió un texto, no lo he completado acá, no lo he traído todo, pero un pedacito nada más en la que ella se lamentaba pues de que estaba en una casa de 3 pisos, no me acuerdo cuántos metros cuadrados, con un jardín que parecía un bosque, y se la pasaba tomando champán, ¿no? Pero este fue el comentario tal vez que indignó en las redes, ¿no? Salvo que al segundo día la hija de puta del ama de llaves, hace 15 años con nosotros, tratada como familia, con salario de ministro, se zurró en la cuarentena porque es mi franco y mi derecho, nadie me lo va a quitar, sabiendo que luego no podía volver. Evita vive, ¿no? Una reminiscencia a Evita, ¿te das cuenta, no? Bueno, esto de acá despertó realmente la indignación en las redes, ¿no? Que yo sepa, no vi a alguien que refuerce esta idea, más bien, o tal vez eran mis contactos, ¿no? Pero el asunto fue que generó una profunda indignación en las redes por el maltrato hacia la empleada, ¿no? La persona que hacía el trabajo doméstico en su casa. Y luego de ahí, fíjense ustedes, se han dado comentarios acerca de qué hacer con las personas que trabajan en casa, ¿no? Que se queden, que no se queden, que regresen, que se queden en casa.
y también ha habido mucho más pedidos de estos avisos de señorita cama adentro, ¿no? En medio de todo eso yo estaba hurgando también, mirando cómo hay personas que dicen, bueno, es mejor que las personas trabajen cama adentro, ¿no? Esto de cama adentro significa pues tenerlas a disposición todo el tiempo en la casa, ¿no? Hay un comentario ahí, dice que bueno, si voy a tener una chica cama, si estoy tomando una chica cama adentro, eso es tomar, por ejemplo, ¿no? Los verbos que se utilizan también son bien interesantes, ¿no? Dice voy a contratar, para tratar a la persona como, bueno, una relación salarial, ¿no? Si no dice estoy tomando, tomar, ¿no? Una chica cama adentro por un tema de necesidad, ¿no? Y quiere saber el protocolo de ingreso. Había unos comentarios increíbles, como decía, algunos no los he puesto acá, pero algunos muy fuertes realmente, en la que dicen pues que deben tener cuidado porque las personas que vienen de afuera, las chicas, además, ¿cómo se trata, no? Las chicas son personas que pueden contagiar, ¿no? Que no sabes con quién están, con quién se tratan, vienen de las zonas pobres, ¿no? Y que ellas son entonces los agentes del contagio. Hay un comentario ahí que tomé, que dice, una amiga, ¿cómo hace, no? La mandó a recoger a su casa con un taxi de confianza. Vinieron a hacerle la prueba y se quedó en su cuarto sin tener contacto con la familia hasta tener los resultados. No me puedo imaginar cómo habrá hecho esta pobre persona, ¿no? Encerrada en el cuarto de servicio. Y todos sabemos que los cuartos de servicio son pequeñitos, ¿no? Pequeñitos al costado de la cocina o del patio, ¿no? Entonces, esta es la idea del trabajador que no tiene derechos, sino más bien que debe estar encerrado, dispuesto pues a servir a la familia, ¿no? Y además la idea del encierro también, es un doble encierro, ¿se dan cuenta? No solamente es el encierro en el que estamos todos y todas, sino también es el encierro en particular para las personas que trabajan en el servicio doméstico, ¿no? Y luego... Maribel, perdón, ya hemos llegado al tiempo. Perfecto. No sé si puedo redondear la idea. Sí, claro que sí. Bueno, y luego tenemos los avisos publicitarios de Ñapancha, que tuvo que retirar ese aviso, y la marca negrita que salió a decir, bueno, voy a salir, ¿no? Voy a cambiar de imagen. Pero que si se dan cuenta, tiene que ver también, estamos revisando lo mismo, ¿no? El trabajo doméstico, y en este caso específicamente hacia las mujeres afrodescendientes, que históricamente se relacionan con el trabajo doméstico, ¿no? Por eso había marcado ahí de lo de Alicor, ¿no? Una marca transmite características e historia. ¿Es verdad eso? ¿Y qué transmiten? No es solamente la parte cultural, ¿no? Digamos, las tradiciones, sino también es el trabajo doméstico no remunerado, mal visto, ¿no? Y considerado como de menor cuantía, ¿no? Ok, entonces ahí me quedo. Excelente, gracias Maribel, excelente. Pasamos ahora a la doctora Claudia Rosas, profesora principal del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica, investigadora y editora de una serie de libros sobre discriminación, género y odio en el Perú. Claudia, tienes 8 minutos igual. Muchas gracias. Gracias por la invitación a esta importante iniciativa del LUM y del IRA, y paso a hablar de un tema tan profundo y tan complejo. Como decía Gonzalo Portocarrero, el racismo era una suerte de fundamento invisible de la República, o como ha señalado Nelson Manrique, estas visiones son como una suerte de cárceles mentales de larga duración, citando al historiador Fernán Braudel. Pero ¿cuál es la relación entre el racismo y las pandemias? Voy a empezar primero por el contexto. A lo largo de nuestra historia hemos tenido diferentes epidemias. Una de las primeras que tenemos rastro es en el siglo XVI, por el impacto de la conquista española, tema que ha trabajado muy bien el historiador Cook. Se produjo un colapso demográfico por la confluencia de una serie de enfermedades que cruzaron
todo el siglo XVI, incluso parte del XVII. Y luego en la República también, como ha mencionado Jorge Locio, que es especialista en la historia de las enfermedades y de la salud, hemos tenido diversas epidemias. En 1833 el cólera, en 1868 la fiebre amarilla, con un resultado de 6.000 muertos. A inicios del siglo XX, entre 1903 y 1930, la peste bubónica. Son resultados aproximados porque es difícil medir, unos 10.000 muertos. En 1919 llega la gripe española. Ahora, la gripe española fue una pandemia. La diferencia entre una epidemia y una pandemia es que en el caso de esta segunda abarca varios continentes, hay una transmisión comunitaria y es como la que estamos viviendo ahora, que es una pandemia global, ¿no? Solo que el mundo actualmente está mucho más globalizado, porque también la globalización tiene una historia. Entonces, la gripe española tuvo un impacto muy fuerte, mal llamada así, porque en realidad nace en Estados Unidos, en Kansas, y bueno, por una serie de motivos que no voy a explicar acá, la llaman española, pero en realidad tiene otro origen. Y cuando llega al Perú, afecta a diversas zonas, no solo Lima, Trujillo, Iquitos, Ica, prácticamente se calcula unos 50.000 muertos, son diversas estimaciones. En los 80, el SIDA, ¿no? Que es otro tipo de enfermedad. En el 91, la epidemia del cólera, con un resultado de unos 3.000 muertos aproximadamente, hasta llegar al 2020 con el COVID-19. Entonces, hay una historia de epidemias, no solo en la historia del Perú, también en la historia mundial. Hay grandes pandemias, como la que asoló el Imperio Romano a fines del siglo II, inicios del siglo III, y que tiene que ver con la caída del Imperio Romano, o la famosa peste negra del siglo XIV. Es decir, es un elemento que va de la mano de la historia del ser humano. Y estas diferentes epidemias que se han dado van a generar un miedo al contagio, un miedo a la enfermedad, y este temor, el miedo es un sentimiento de inseguridad dirigido hacia un objeto identificado, en este caso la epidemia, esconde un miedo más profundo que va a ser el miedo a la muerte, sobre todo en el caso del COVID-19, que es una enfermedad que se propaga de manera muy eficiente, muy veloz, tiene pacientes asintomáticos, ¿no? Como fue también el caso de la gripe española, por ejemplo, y eso favorece. Y además, como es un virus nuevo, está en proceso pues, de conocimiento, de investigación por los científicos. Todo eso genera un temor y ha generado a lo largo del tiempo temores, y este temor, que además genera no solo múltiples miedos, sino también un impacto en las estructuras económicas, sociales, incluso como estamos viendo ahora a nivel político y a nivel también de la cultura y las mentalidades, genera la búsqueda de chivos expiatorios, que serían los culpables del desastre, los culpables de la enfermedad. Entonces, en el caso de la fiebre amarilla o de la peste bubónica, por ejemplo, se culpó a los chinos. La comunidad china que había llegado al Perú desde mediados del siglo XIX y frente a la cual se tenía una visión discriminatoria, racista, esta visión y estos temores se activaron en el contexto de las epidemias y entonces fueron culpadas y fueron atacadas, porque ¿qué sucede? El temor también genera violencia contra como decía Maribel, que es considerado el otro, ¿no? El distinto a mí y el que es el culpable de el sufrimiento que estamos
padeciendo. Entonces, e incluso no solo el temor puede originar violencia, sino también puede originar odio, puede transformarse en odio. En los estudios sobre el miedo históricamente se ve eso, cómo el temor, por ejemplo, a los judíos pudo transformarse en un odio hacia ese grupo, o el temor a un movimiento de negros, afrodescendientes, pudo convertirse en un odio hacia este grupo. El odio es más bien la búsqueda de la eliminación del objeto odiado, ¿no? Entonces, y es muy fuerte, porque no solamente es físico, sino también simbólico, ¿no? Entonces, eliminar esto que me genera temor. Pero hay más elementos. ¿Qué pasa con el racismo en nuestro país? El racismo ha evolucionado a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. No solamente ha sido dirigido a chinos en contexto de epidemias, sino también a la población indígena y afrodescendiente. Entonces, estos tipos de discriminación, de racismo, son problemas estructurales en nuestro país, que al momento de darse una crisis originada por una epidemia, y en este caso por la pandemia del COVID, puede hacer aflorar o hacen aflorar estos sentimientos de temor, de violencia, esta búsqueda de chivos expiatorios, ¿no? Y entonces no es que esto se genere en estas coyunturas, sino que las coyunturas hacen visibles estas contradicciones y estos problemas y estas visiones, estas cárceles de larga duración, ¿no? Como es un contexto de gran incertidumbre, ¿no? Un contexto donde se juntan diversos temores, estas manifestaciones de discriminación y de racismo están mezcladas con otro tipo de temores. Pero quiero referirme a un elemento más que es importante para analizar el tema. El racismo en nuestro país se mezcla con el clasismo. No podemos olvidar eso, ¿no? Entonces hay también una cuestión de clase. Y los pobres también van a ser víctimas de esta visión excluyente, y también a ellos se les va a culpar de la difusión o propagación del virus. Y a esto se suma otro elemento adicional que creo que tenemos que tomar en cuenta, aparte del elemento de género, que ya fue mencionado por Maribel, ¿no? Entonces, raza, clase, género. Hay otro elemento muy importante, otro criterio que tenemos que pensar, que es el tema regional, la región. En el país, cómo se ven las diferentes regiones, y sobre todo, por ejemplo, la alteridad que hay respecto a la Amazonía, es otro tipo de discriminación. Un terreno sobre el cual se ciernen una serie de estereotipos y prejuicios como terreno inadaptado, como espacio para explotar, como lugar exótico, y esto se va a cruzar pues con la poca visibilidad que van a tener los pueblos indígenas, que se está viendo justamente en la crisis originada por el COVID. Claudia, entonces, perdón. estos elementos, sí. Sí, ya Ya, estamos entonces, en el tiempo, sí. sí. Entonces, bueno, cierro para la segunda parte de la discusión, que es importante ver cómo en estos contextos de pandemia afloran temores que van a permitir argumentos y actitudes, como ya he ejemplificado Maribel, de carácter racista, discriminatorio a diversos niveles, y que van a agudizarse por el hecho de la crisis generada, pero que son elementos que también en momentos de calma, de tranquilidad, existen, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Claudia. Seguimos ahora con el profesor Juan Carlos Cayirgos, antropólogo, profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica,
sus temas de docencia e investigación van por el lado del racismo, género, masculinidades. Entonces, Juan Carlos, tienes también 8 minutos para esta primera presentación. Gracias, Jorge. Bueno, primero agradecer por esta oportunidad, tener este evento y gracias a la tecnología que nos permite estar juntos a pesar de la distancia, ¿no? Bueno, definitivamente estamos en un momento de crisis, ¿no? Y los momentos de crisis siempre son momentos también de reflexión, ¿no? Creo que las crisis hacen como visibles los problemas estructurales, como decía Claudia, ¿no? De una sociedad, ¿no? Y de hecho la pandemia misma es un hecho social, ¿no? Es un hecho social. La propia propagación tiene mucho que ver con estructuras, digamos, sociales, ¿no? Con las características de una sociedad, ¿no? Y creo que en este caso vemos cosas muy claras, creo que Maribel estaba apuntando ahí, de las desigualdades de raza, de clase, de género, ¿no? Y la violencia de género también podríamos agregar, que se ha aparentemente agudizado en este momento de pandemia. También vemos un conjunto de temas culturales, ¿no? Como nuestras relaciones interpersonales, nuestros hábitos, nuestra relación con las normas, por ejemplo, ¿no? O cosas como la infraestructura, ¿no? La infraestructura del Estado en salud, educación, pero también los mercados o las propias ciudades y ¿no? Y su infraestructura, ¿no? Sus espacios, el espacio público, el transporte público, ¿no? Todo eso creo que se deja ver con, digamos, una claridad mayor, ¿no? En el caso de una crisis, ¿no? Entonces, bueno, yo también soy historiador, dicho sea de paso, entonces estaba pensando y, digamos, quería diferenciarme un poco del enfoque que han tenido Claudia y Maribel, ¿no? Entonces estaba pensando en otro momento de crisis que hemos tenido, que es el momento de la Guerra del Pacífico, especialmente el momento de la posguerra, en que creo que había este deseo, esta necesidad de encontrar explicaciones sobre la derrota, ¿no? ¿Por qué habíamos perdido, ¿no? Entonces, una derrota además aplastante, ¿no? Entonces, creo que en ese momento, digamos, también está en auge el racismo científico, ¿no? Creo que se llega a este diagnóstico de que hay un problema poblacional y racial en el Perú y que además está relacionado con que no se ha construido un país unificado, ¿no? Y en muchos casos lo racial también se ve como un factor precisamente de la imposibilidad o que ha imposibilitado la construcción de un país unificado y fuerte, ¿no? Entonces, es un momento también de recrudecimiento del racismo, un racismo que ya existía, ¿no es cierto? Antiindígena, afroperuano, antiasiático peruano también, creo que esos tres racismos se exacerban, ¿no? También hay unas ciertas dudas de los propios criollos respecto a su propia constitución racial, ¿no? O sea, hay una especie de racismo de los criollos sobre ellos mismos, ¿no? Pero en todo caso hay como este diagnóstico del que el Perú tiene un problema racial y que hay que hacer algo al respecto, hay que mejorar la raza, ¿no? Y para eso hay esta receta de la inmigración, ¿no es cierto? Hay el blanqueamiento al estilo Clemente Palma, digamos, ¿no? Cruzamientos acertados, decía él en 1897. Pero también está el auge de la higiene, ¿no? El higienismo, toda esta idea de que se puede lograr mejorar la raza a través de ciertas medidas ambientales, ¿no? Entonces, surge la medicina como, para mí, la ciencia social más importante de fines del 19 y comienzos del 20, ¿no? Una medicina que no cura, sino es una medicina que intenta organizar la sociedad para que no haya enfermedad, ¿no? Y para que se fortifique y vigorice la raza, ¿no? Entonces, acá hay un conjunto de ciencias a fines del 19 y comienzos del 20, desde la ginecología, tocología, como se le conocía en ese momento, pasando por todas las ciencias de la medicina, pero también la puericultura, ¿no? Estos intentos de disciplinar la población. El auge de la higiene creo que toma, digamos, dimensiones antes no vistas, ¿no? Y es en ese contexto en que los pobres son especialmente, ¿no? Y sus vecindarios, sus espacios, comienzan a ser inspeccionados, ¿no? Hay como ejércitos de tesistas de la universidad, como de diversas instituciones estatales o de la propia municipalidad, ¿no? Que comienzan a penetrar en los vecindarios de los pobres, en sus casas, ¿no? Y crean un género literario, ¿no? Yo le llamo así, es la etnografía de los vecindarios pobres de Lima, ¿no? Entonces, este intento es de diagnosticar cómo viven los pobres, cuáles son sus ambientes, porque supuestamente este ambiente tiene un efecto
sobre lo físico, lo moral, ¿no es cierto? Finalmente, lo racial de los habitantes, ¿no? Y además esto también le atañe a los ricos que pueden también verse contagiados, ¿no es cierto?, por los males de los pobres, ¿no? Entonces, estas etnografías son extremadamente ricas en detalles, son muy sensoriales, en donde estas personas de élite, expertos, higienistas, a veces con mucha repugnancia, ¿no es cierto?, describen cómo viven los pobres y finalmente concluyen pues que es gente guiada por sus instintos, ¿no? Haciendo como una síntesis, es como que los pobres, digamos, no les interesa que la raza degenere día a día, como decía un experto, o que sus casas y vecindarios fueran focos de corrupción y de miseria, como decía otro, porque los pobres obviamente no buscan el bienestar, y si tienen dinero lo gastan en alcohol, ¿no es cierto? Entonces, es como decía Maribel, esta idea de que los pobres son pobres porque quieren, digamos, ¿no? Por su falta de disciplina, porque, digamos, no tienen las condiciones éticas, morales, ¿no es cierto?, para salir de la pobreza, ¿no? Y esto es bien interesante porque si bien se supone que la raza es influenciada por el ambiente, es decir, si uno cambia el ambiente, eso va a tener un impacto en la mejoría de la raza, muchos de estos reportes terminan concluyendo, ¿no es cierto?, más bien en la dirección inversa, de que los pobres viven como viven porque son chinos, porque son negros, porque son indios, ¿no es cierto? Porque, ¿no? Entonces, es algo así como que un círculo vicioso, en donde la raza es causa y efecto al mismo tiempo, ¿no? Y eso me parece bien interesante porque en realidad el racismo siempre tiene, digamos, pies de barro, epistemológicamente hablando, ¿no? Y en este caso me parece muy claro que estos reportes que supuestamente tienen que proponer cómo deben vivir los pobres, al final tiran la toalla diciendo que los pobres viven así porque son, ¿no?, porque su raza los hace vivir así, ¿no? Entonces, y en eso hay muchas expresiones de higienistas, ¿no?, como Rómulo Izaguirre, entre otros, ¿no?, llegando a ese tipo de conclusiones, ¿no? Creo que al final, en este momento, creo que las élites crearon esta narrativa acerca de los pobres y de los indios, ¿no es cierto?, urbanos, de la plebe urbana, estas razas defectuosas, ¿no?, incapaces de vivir en mejores condiciones, un poco como para expulsarlos de la modernidad, ¿no?, porque siempre se hablan de ellos como que no viven en el presente, ¿no?, es como que viven en una especie de pasado perpetuo, ¿no es cierto?, o que son promiscuos en términos temporales, ¿no?, que habitan varias temporalidades, pero no viven el presente, y un poco para curar las heridas narcisísticas producidas en la élite por el trauma de la Guerra del Pacífico, ¿no? O sea, como para reubicar a la élite en el presente, ¿no? Y además sirvieron para promover la segregación de la ciudad misma, ¿no? Entonces, yo me pregunto cuánto podemos hacer paralelos con mucho de lo que se dice respecto a la pandemia el día de hoy, ¿no? Maribel nos ha mostrado estos ejemplos muy claros de cómo a los pobres, ¿no es cierto?, se les describe como gente que casi goza de su propia pobreza o se la merece, ¿no es cierto?, que no tiene las capacidades como de salir de ella, y eso me parece muy claro, pero al mismo tiempo como en esta pandemia estamos como buscando a quién señalar con el dedo, ¿no? A esas personas que supuestamente son irresponsables y por ello se está propagando la enfermedad, un poco huyendo de las responsabilidades más estructurales, ¿no? Estamos buscando como culpables individuales, ¿no? En los últimos días, por ejemplo, se está hablando mucho de que las reuniones sociales son las que causan la propagación de la pandemia, dejando de lado cosas como, por ejemplo, el transporte público o la informalidad de nuestra economía, ¿no? Y eso me parece como muy llamativo. Entonces, creo que esto de culpabilizar a alguien, y siempre ese alguien no tiende a ser el más vulnerable, digamos, el pobre, el racializado, ¿no es cierto?, finalmente termina como o generando una especie de sentimiento de superioridad moral o superioridad casi constitutiva, ¿no? De quienes están señalando con el dedo, ¿no? Y eso me parece interesante señalarlo. Y lo otro es la segregación de la ciudad también, ¿no? Creo que muchas de las propuestas que vemos en estos días, ¿no es cierto?, respecto a la pandemia, en realidad son miradas muy, muy segregadas en términos de clase, ¿no es cierto?, en donde muchas de las propuestas parecen provenir de personas de clase media para arriba, ¿no es cierto?, que
no comprenden, digamos, efectivamente cómo es que vive la gente pobre, cuáles son sus necesidades, ¿no? Y eso me parece también muy claro en cómo se aborda, por ejemplo, todo el asunto del espacio público de la ciudad, ¿no? Ya no solamente el transporte público, sino también los mercados, por ejemplo, ¿no? Que hay todo este deseo de sanitizarlos, mejor dicho, de limpiarlos y de evitar, por ejemplo, las aglomeraciones y los ambulantes, como si el problema fuera realmente los pobres, ¿no? O sea, los pobres que tienen que salir a vender o los pobres que tienen que salir a comprar no en un supermercado, sino, digamos, en la paradita de su barrio, ¿no? Entonces, me parece que hay como una incomprensión que me hace pensar en este otro momento de los higienistas, ¿no es cierto? Con las diferencias que hay. Efectivamente, creo que el valor explicativo de la variable raza en ese momento supuestamente era tremendamente poderoso y hoy en día es más discutible, digamos, ¿no? Pero como dice Claudia, también, aunque, digamos, el racismo científico haya perdido prestigio en términos, entre comillas, científicos, ¿no es cierto?, académicos, todavía persisten en muchos sentidos en la, digamos, mentalidad de la gente, ¿no? Sí. Juan Carlos, perdón, ya se ha cumplido el tiempo para esta primera presentación. Okay. Creo que has dicho algo en verdad muy valioso, que es este afán que ha habido histórico de buscar como culpables entre las víctimas, en vez de aceptar que hay problemas de fondo estructurales que son los que se tienen que confrontar, pero no se hace, ¿no? Entonces, mientras no se reconozca o no se identifique cuál es en realidad el problema de por qué nos afectan tanto estas epidemias, pandemias, va a ser bien difícil que se solucionen los problemas, ¿no? Tenemos una segunda ronda, ahora con 4 minutos para cada ponente, donde pueden complementar alguna idea que se quedó en el aire o hacer comentarios a lo dicho por los compañeros. Entonces, mantenemos el mismo orden. Maribel, empezamos contigo. Espera. Ya, ahora sí, que me había olvidado del micrófono. En este ejemplo creo que podríamos revisar también aquello que estamos pensando ahorita, ¿no? Cómo la discriminación está presente todo el tiempo, ¿no? No es que ahora porque hay una pandemia, estamos todos encerrados, recién somos racistas o recién hay algún tipo de discriminación, ¿no? Pero claro, ahora podemos acceder a estas formas de discriminación porque son más públicas y están más al alcance de la mano, basta una captura de pantalla, ¿no? Un ejemplo de esto es lo que sucedió con el Ministerio de Cultura. Esta es la alerta que lanzaron, ¿no? Dice, atención, si formas parte de la población afroperuana, recuerda estas recomendaciones frente al COVID. Y ahí están las recomendaciones que se podría dar a cualquiera en realidad. Por eso es que de inmediato la gente se hizo desde las preguntas más lógicas, ¿no? ¿Solo los afroperuanos deben tomar estas medidas o todos, ¿no? Bueno, había de todo tipo de comentarios, incluso hasta muy fuertes, muy raciales, ¿no? Pero luego, por eso es que también se empezó a preguntar en la prensa y en los distintos medios de comunicación si es que en verdad los afroperuanos están sometidos, ¿no?, a una situación de vulnerabilidad que los podría convertir pues en una población mucho más afectada por el COVID, ¿no? Y desde comentarios de personas muy entendidas en la materia, como médicos, infectólogos, y luego también del mismo Ministerio de Cultura cambiaron la alerta, ¿no? ¿Sabías que las enfermedades más comunes en la población afroperuana son ¿no?, hipertensión arterial, diabetes, enfermedad del corazón, etcétera? Lo que los convierten en vulnerables, ¿no? Entonces, a partir de esta alerta, que para algunos en realidad estaba convirtiendo a la población afroperuana en más bien en un objeto de racismo, ¿no? Porque en realidad se pudo también decir que todas las personas que tienen hipertensión arterial, diabetes o enfermedades de hipertensión, podrían ser vulnerables, ¿no?
Pero eso ha sido muy interesante porque ha dado pie a una realmente interesante discusión en torno a si es que la población afroperuana tiene estas enfermedades marcadas, digamos, como un determinismo genético, ¿no? Que lo convertiría en más vulnerable, o de lo contrario, es una percepción racial, ¿no? Bueno, no voy a entrar al detalle acerca de esto, pero me parece que es una oportunidad para pensar, ¿no? Reflexionar, pero además hacer estudios, realmente estudios, porque eso del ministerio tomó solo un estudio de grade de hace bastantes años atrás, pero que no son concluyentes tampoco, ¿no? Pero que sirven como para lanzar una alerta entonces de que no solamente debemos ver la población vulnerable en términos de recursos, ¿no? De acceso a los servicios de salud, sino también las tasas de morbilidad, ¿no? Que están enfrentando. Entonces, podría ayudar, ¿no? A revisar también los alcances, ¿no? Pero creo que en vez de solo discutir en torno a que si fue racista o no, me parece más interesante darle la vuelta y empezar a ver también si se pueden plantear estudios focalizados, población étnica y salud, ¿no? De hecho, ahorita, por ejemplo, en los números que hay, en los resultados que hay sobre población afectada por el COVID, deberíamos ver ya jóvenes, adultos, ¿no? por regiones, por clase, por etnicidad, ¿no? Que tanto nos está afectando a todos. Y para terminar, la discriminación antes, no es ACIDC, es antes del COVID y después del COVID, ¿no? En realidad lo que podemos observar a través de las redes es que la discriminación cruza los espacios, ¿no? Cruza los términos que van hacia lo físico, el color de piel y cabello, la clase, ¿no? El género, el idioma, el lugar de origen, las regiones donde uno vive, ¿no? No es lo mismo pues una cola de gente tratando de comprar cerveza que los que compran cerveza por delivery, ¿no? Entonces a esos no se les dice nada, ¿se dan cuenta? O también las redes mismas que tienen las personas, ¿no? El colegio, el club, la universidad, el barrio, etcétera, ¿no? Entonces creo que esta es una brillante oportunidad para revisar también cómo la discriminación en sus diferentes variantes asumen estos ropajes, ¿no? Y también imágenes, ¿no? Así que, ¿cómo va mutando a lo largo del tiempo, ¿no? Desde esos señorones que escribían sus tesis, como muy bien lo ha dicho Juan Carlos, ¿no? Estos señorones, o estos que estaban hablando acerca de la educación, ¿cuál debería ser la educación a principios del siglo XX? Hacia la gente que vomita realmente en redes, ¿no? Y que para mí, por ejemplo, son ejemplos increíbles para las clases, ¿no? Y claro, borro los nombres, ¿no? Pero nos ayuda un montón para ver cómo en distintas plataformas ¿ya? Se va manteniendo y se va manteniendo vigente, ¿no? Estas ideas acerca de quiénes somos nosotros y los otros, ¿no? Los que deberían estar más allá. Gracias. Creo ya, Jorge, que estamos... Sí. Gracias, María. Me adelanté. Ya, ok. Claudia, seguimos contigo, 4 minutos igual. Sí, muy interesante lo que va saliendo y yo quería comentar 3 puntos, a ver si me da el tiempo. Primero que esta visión que Juan Carlos explicaba, cómo se enraiza en el siglo XIX con el darwinismo social o racismo científico y que realmente llega hasta ahora, no formulado de esa manera, pero tiene una larga data, ¿no? De cómo se reformuló en el siglo XIX y cómo incluso los proyectos para traer migrantes de fuera, migrantes europeos, ¿no? De raza blanca, para mejorar la raza, que era una raza decadente, la peruana, ¿no? Porque estaba compuesta por esta población indígena, afrodescendiente, entonces había que mejorar la raza, y esos proyectos se hicieron, y se trajeron, bueno, alemanes, en fin. Entonces, pero esta visión del darwinismo social, del higienismo de los médicos del siglo XIX, la podemos encontrar incluso más atrás en la historia, formulada de otra manera, porque desde el siglo XVI nosotros podemos rastrear, no quiero hacer saltos acrobáticos en la historia, pero sí
llamar la atención sobre cómo en el siglo XVI se formularon discursos y visiones hegemónicas acerca de la población indígena y de la población afrodescendiente, donde ya se les achacaba, en el caso de la población indígena, la embriaguez, la falta de respeto a la autoridad, en fin, una serie de elementos, y también a las clases populares, ¿no? Entonces, claro, a lo largo del tiempo en nuestra historia, en cada momento, este núcleo duro se ha ido reformulando con nuevas visiones científicas, médicas, pero el núcleo duro no ha variado, ¿no? Es decir, de discriminar a este tipo de población. Y cuando llegaron a mediados del XIX los chinos, la misma historia, o a inicios del siglo XX los japoneses. Entonces, creo que, por eso siempre les digo a mis estudiantes, ¿no? Tener una perspectiva histórica, una perspectiva de larga duración, permite entender mejor los problemas del presente y por qué es tan difícil desarraigar ese tipo de visiones que están arraigadas no solo en términos de un discurso, de una visión, sino en términos de actitudes. Y como decía Juan Carlos, de sensibilidades, incluso de olores, sabores, espacios, como decía Maribel, ¿no? Que se van marcando. Entonces, creo que esta perspectiva histórica es muy importante porque además hay que pensar que en el caso de la población afrodescendiente, hasta 1854, había la condición de esclavitud, y eso ha marcado nuestra historia, ¿no? En el caso de la población indígena y en el caso de la población china, las formas de servidumbre a las cuales han sido sometidas ya te hacen hacer asociaciones con estos sectores y el trabajo doméstico, por ejemplo, ¿no? O el trabajo en líneas generales. Entonces yo creo que para entender el país no podemos dejar de lado esta perspectiva de larga duración para poder entender los problemas propios de nuestro país. Pero luego también quería comentar algo que mencionaba Juan Carlos, y es que los propios criollos han tenido una serie de problemas de identidad y ambigüedades que estoy de acuerdo que hemos seguido arrastrando, porque ese pasado indígena o afrodescendiente, o ni siquiera, bueno, es una cuestión de sangre, sino puede ser el amamantamiento de los niños criollos y de las élites por las mujeres indias y negras, ya fue un nudo, un problema, ¿no? Entonces creo que también reflexionar sobre esas contradicciones en nuestra propia identidad a lo largo del tiempo es importante, ¿no? Porque es un rechazo que al final termina siendo también un rechazo hacia sí mismo. Y quería, si hay tiempo, para cerrar, sí, para cerrar, para cerrar la última idea, que claro, la búsqueda de culpables a los cuales tenemos que estigmatizar y estereotipar, y que además nos ponen un velo sobre los problemas estructurales de nuestro país y que debemos enfrentar, es un elemento muy fuerte. Y cierro con un ejemplo, ¿no? Se decía inicialmente, este virus es democrático, ataca a todos. Un ratito, en cuanto al contagio, puede ser, y eso, si analizamos de manera más fina, tienen menos posibilidades de contagiarse a veces los sectores más acomodados de la sociedad que los sectores más pobres que tienen que salir a comer al día, ¿no? Porque está todo el tema de la informalidad, ¿no? Que ha estudiado Jesús Cosamalón, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Se culpabiliza a los sectores populares, a la gente más pobre, porque no guarda la cuarentena, pero claro, para ellos
No es lo mismo guardar la cuarentena porque viven al día que para otro que tiene, bueno, un sueldo y puede vivir la cuarentena en su casa. Entonces, y no solamente el contagio, sino también la infraestructura de salud pública precaria y deficiente. Y ese es un problema que no ha surgido con la pandemia, sino que venía desde antes. Si bien tengo entendido, nosotros empezamos la pandemia con 69 camas UCI. No es nada. Entonces es un desastre y hay que tomar conciencia de esos problemas estructurales y no decir que el virus es democrático porque la sociedad tendría que ser democrático. La enfermedad ataca diversamente a una sociedad más preparada y si no veamos Europa, que a una sociedad que no está preparada, ¿no? Gracias, Claudia. Excelente. Juan Carlos, también 4 minutos para complementar alguna idea o comentar lo que se ha ido Sí, conversando. yo creo que entre los tres estamos diciendo algunas cosas, digamos, similares, ¿no? Y creo que una de las cosas que hemos dicho sin decirla directamente es que la raza en realidad es una treta, ¿no? O sea, es un engaño. Digamos, lo racial, uno no puede sostenerlo en términos científicos, ¿no es cierto? La existencia de razas y mucho menos de razas unas superiores y otras inferiores, ¿no? Y creo que queda más o menos claro que es una treta para justificar desigualdades, justificar privilegios, ¿no? Esto que decía Maribel hace un rato de ubicar a cada uno en su lugar, o sea, donde supuestamente le pertenece, ¿no? Y no solamente en términos espaciales, como ella decía, ¿no? El serrano en la sierra, digamos, ¿no? Sino también en términos de clase, ¿no? Digamos, si eres de esta configuración física, entonces tú estás nacido para ser pobre, ¿no? Y como que ese es tu lugar, ¿no? Entonces creo que como decía Claudia también, lo que hace esta treta es esconder factores estructurales, ¿no? Los factores estructurales que, digamos, están formados por distintos ejes, ¿no? Clase, raza, género, ¿no? Que justamente distribuyen recursos materiales y simbólicos de manera inequitativa, ¿no? Entonces la raza es un velo que impide precisamente ver que hay factores estructurales y que termina, como decías tú, Jorge, hace un rato, como culpabilizando a las víctimas, ¿no? De su propia condición, ¿no? Entonces, si tú eres víctima histórica de esclavitud y eres víctima histórica de un proceso de despojo, conquista, ¿no? Y encima eres culpable, ¿no es cierto?, de que eso te haya pasado. Y la raza sirve precisamente para, supuestamente, entre comillas, explicar, ¿no es cierto?, que eres culpable de tu propia condición, ¿no? Entonces, creo que por ahí el asunto de la raza como treta me parece, digamos, como algo a resaltar, ¿no? Y otra cosa que creo que decía Claudia, me pareció muy interesante, es cómo, a pesar de que esto ya no es racionalizado de la misma manera que a fines del siglo XIX, definitivamente el racismo científico comenzó a tener, digamos, a ser criticado a partir de la Segunda Guerra Mundial, un poco por oposición moral, y luego ya una crítica un poco más epistemológica, ¿no? A sus bases, entre comillas, pseudocientíficas, ¿no? Porque hasta antes, vamos, tenía carta de ciudadanía, digamos, habían sociedades de eugenesia para mejorar la raza en prácticamente todos los países de Europa y en el Perú también, ¿no es cierto? Y bueno, a partir de la Segunda Guerra Mundial es que comienza más bien este rechazo, como decía, primero un poco emotivo y luego también ya en el propio terreno científico, ¿no? Pero cómo ha encontrado una manera de reproducirse en esto que Claudia decía, las sensibilidades, ¿no? Las actitudes, ¿no? Entonces, esto que yo hablaba respecto a estas etnografías de los vecindarios pobres, ¿no? La repugnancia de los olores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, en ese tipo es la conquista de las sensibilidades, precisamente lo que garantiza la perpetuación del racismo más allá de que ya no hay un discurso pretendidamente sólido para sostenerlo, ¿no? Entonces ya no hay es casi como los remanentes de un edificio que se derrumbó de alguna manera, pero los remanentes están ahí, dando vueltas en el ambiente cultural, digamos, ¿no? O no sé, en el agua en que nadamos, algo así, ¿no? Y eso me parece que se hace
más que sentido común, ¿no? Porque el sentido común, de alguna manera, uno lo racionaliza, lo tiene presente, y yo creo que el racismo se difunde precisamente a partir de estas sensibilidades que son casi automáticas, ¿no? En las que uno ya no piensa, que justamente uno las ha incorporado y las ha hecho suyas sin necesidad de que medie necesariamente la razón, ¿no? Y eso me parece que es lo que vivimos el día de hoy, y tal vez por eso es tan fácil, ¿no es cierto?, que el racismo se esconda también en un conjunto de otras actitudes, ¿no? Entonces no estoy hablando de raza, sino estoy hablando de otra cosa, procedencia, ¿no? O estoy hablando, no, los amazónicos, digamos, ¿no? O los serranos. Supuestamente estoy hablando de otras cosas, pero en el fondo sí estoy hablando de raza también, ¿no? Pero digamos, es como que de esa treta aparecen como nuevas tretas a la treta, en realidad. Entonces es un racismo que es una treta, pero que ya no se muestra abiertamente, sino que está como en otro ropaje, en una treta aparte, digamos, ¿no? Conexa, digamos, ¿no? Y eso me parece interesante. Yo creo que efectivamente en muchas de las reacciones como ha dicho, creo que las dos, Maribel y Claudia, a la pandemia, en cómo se identifican culpables o cómo se analizan, ¿no?, las cosas, en realidad lo que tenemos es estos camuflajes, ¿no es cierto?, de esta treta llamada la raza y el racismo, ¿no? Y eso me parece que estamos viéndolo con claridad en estas exposiciones, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Carlos. Nos queda poco tiempo, pero tenemos una ronda final, aunque sea para responder alguna de las preguntas, porque nos han llegado muchísimas preguntas. Yo al azar voy a tener que seleccionar algunas, porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, a ver, empezamos. A ver, una pregunta para Claudia, de Álvaro, de 18 años, que pregunta, ¿con qué otras crisis económicas o sociales se puede comparar esta pandemia que estamos viviendo? A mí me da la impresión, bueno, sobre eso han escrito Salinas, Carlos Contreras, o sea, historiadores económicos. Ahora, a mí me parece que esta crisis, para el caso del Perú, porque además es una crisis global que no solo afecta al Perú, sino al mundo, solo que en cada región se va a vivir diferente, va a ser una crisis, y va a ser una crisis muy dura, y que afecta todos los aspectos, porque como veníamos diciendo, esta crisis ha hecho aflorar todos los problemas estructurales del país. Entonces, ha hecho aflorar la violencia de género a través de los feminicidios, violaciones y desaparición de un montón de mujeres y niñas. Ha hecho aflorar el olvido de la Amazonía en el panorama nacional. Ha hecho aflorar las desigualdades económicas, sociales, a todo nivel. Ha hecho aflorar el tema de la corrupción en medio de la pandemia. Entonces, ahora, una crisis en la historia no es monocausal. Las crisis en la historia, porque uno podría pensar, la epidemia generó la crisis. Un ratito, la epidemia tuvo un impacto, y más bien esos problemas estructurales están haciendo que se agudice la pandemia en el país. La falta de infraestructura hospitalaria y médica, el centralismo y la poca, al final, autonomía o manejo en las regiones sobre un tema tan difícil y delicado. Entonces, creo que ahora, se utiliza mucho la metáfora de la guerra. La ha utilizado el premier en el discurso esta mañana, ¿no? Estamos frente a una guerra, como decía Carlos Chipola, frente a un enemigo invisible. Pero claro, esta es una guerra sanitaria, pero en realidad es y no es una guerra, es una metáfora, porque además se usa mucho este tipo de metáforas militares, ¿no?, que calzan muy bien con
digamos, un poco nuestra cultura medio autoritaria o militarista, ¿no? Que también es un elemento de siglos, pero pienso que sí va a ser una crisis muy fuerte. Pienso que vamos a salir adelante, pero se han sumado a la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis social, la crisis educativa, la crisis política. Entonces se trata de una crisis global. Y como está en un entorno más grande, es una crisis, yo creo que tiene diferencias con otras crisis que hemos tenido. Nosotros tendemos a comparar lo más terrible que nos sucede con la Guerra del Pacífico, que es nuestro referente. El conflicto armado interno y toda la crisis que provocó se comparó con la Guerra del Pacífico, y ahora la crisis del COVID también. Hay semejanzas y diferencias. Es un tema amplio, complejo, pero creo que ahí he dado algunas pistas como para digamos, pensar la cosa, ¿no? Pero yo creo que estamos frente a un cambio de época, pero eso ya se verá después, ¿no? Sí, yo pienso, Claudia, que sí, ¿no? Esto va a marcar un hito. No se sabe, digamos, del todo cómo va a cambiar la sociedad, pero claramente esto marca un hito, ¿no? Y sí es verdad lo que dices, que el discurso militar se ha usado mucho en la salud pública, ¿no? Siempre o sea, en estos contextos de epidemia, siempre se ha recurrido a esos usos del discurso militar. Juan Carlos, tengo una pregunta para ti de Marieta, de 61 años. Pregunta por qué no se puede erradicar el racismo en el Perú. O sea, por qué siempre está ahí en nuestra cultura. Ya, es una pregunta bien complicada, en realidad no es tan simple, ¿no? Lo que yo sí tengo claro es que, digamos, el racismo está en nuestra vida cotidiana, como estaba diciendo hace un rato, en nuestras sensibilidades, está, creo que ya tan en nosotros, ¿no? Que muchas veces ni siquiera somos conscientes de ello, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos actitudes o tenemos algunos comportamientos que son casi como automáticos y no son reflexionados, ¿no? Y que tienen ahí la carga del racismo, ¿no? Entonces, si es que el racismo forma parte ya constitutiva de nuestra cultura, ¿no? Y de nuestro ser, obviamente, digamos, no lo vamos a anular por decreto, ¿no? Esto me parece más o menos claro, digamos, una óptica legalista y punitiva no nos va a llevar tan lejos, ¿no? Aunque claro, sí me parece que de todas maneras hay que castigar, digamos, expresiones de racismo porque tampoco podemos dejarlas simplemente que circulen libremente, ¿no? Pero en realidad, ¿por qué? Yo creo que, o sea, no tengo una respuesta así muy clara de por qué continúa, ¿no? Porque creo que incluso continúa muchas veces por personas que pueden ser incluso víctimas del racismo, ¿no? Esto que algunos especialmente intelectuales afroperuanos llamaron el endorracismo, ¿no? Es como a veces uno también incorpora, digamos, algún tipo de ideas que a uno lo perjudican, ¿no? Entonces, a veces uno tiende a reproducir ideas o actitudes o sensibilidades que incluso parecen que a uno lo dejan un poco, digamos, que justifican la marginación de uno mismo, ¿no? O que lo dejan justamente al margen de recursos materiales y simbólicos, ¿no? Entonces, por eso es que es tan difícil de atacar, ¿no? Porque los cambios culturales son lentos, ¿no es cierto? Y dependen de la educación y dependen de esa educación casi invisible y cotidiana, ¿no es cierto? Que vamos absorbiendo durante nuestras vidas, ¿no? Entonces, yo creo que estoy, digamos, mientras respondo un poco elaborando, pensando en que tal vez se nos bombardea, ¿no es cierto?, de estas sensibilidades, imágenes racistas de una manera tan cotidiana a través de cosas como las marcas de negrita, como nos mostraba Maribel, ¿no es cierto?, o cosas tan simples como un cartel que dice quiero chica cama adentro, ¿no? Y aparentemente es inocuo, pero en realidad está infantilizando a una trabajadora, ¿no es cierto?, que quiere trabajar por una remuneración, ¿no?
Entonces, creo que de esas maneras tan sutiles vamos interiorizando el racismo, ¿no? Que creo que necesitaríamos no una sola, atacarlo desde una sola dimensión, ¿no? Tenemos que atacarlo por todos lados, ¿no? Desde las publicidades hasta, qué sé yo, aquello que consumen los chicos en la escuela también, nuestros libros que tienden a ser nuestros libros de historia, porque nosotros somos historiadores, nuestros libros de historia que son historias de grandes hombres, ¿no? Todos son hombres y todos son políticos militares, ¿no? Y después decimos por qué tenemos una mentalidad militarista, y todo lo vemos como guerra, ¿no es cierto? Y además de élite, ¿no? Difícilmente encontramos sectores subalternos y a veces con una cierta, creo yo, como casi, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos sabemos que la tripulación del Huáscar estaba compuesta por afroperuanos, ¿no? Una gran cantidad, ¿no? Eso es algo que al parecer es ocultado a propósito, ¿no? O sea, como que ha habido la construcción de una narrativa histórica que quita agencia, ¿no es cierto?, que quita presencia. Entonces yo creo que hay muchos aspectos, los programas de televisión, vamos, también nuestros estereotipos de belleza y de prestigio en términos generales, ¿no? Entonces yo creo que si existe el racismo, creo que es porque no hemos ido corrigiendo todas esas dimensiones que lo propagan, ¿no? Y lo naturalizan, ¿no? Creo que por ahí va. Y el esfuerzo tiene que ser por todo, digamos, de diferentes ángulos, ¿no? Sí, y como ha señalado profe Juan Carlos, claro, está la publicidad, está la prensa, la televisión, pero a veces desde el mundo académico también podríamos Sí, hacer más, claro, ¿no? claro, Por claro. combatir, como tú mismo lo has dicho, ¿no? Las universidades también tenemos un rol ahí, que podríamos también hacer más cosas, ¿no? Bueno, y cerramos con una pregunta para ti, Maribel, eh, que viene de Eduardo Lucas, de 19 años, y es si palabras como cholo o negro necesariamente tienen una carga peyorativa. Depende del contexto, ¿no? No sé, en un contexto de intimidad, de cariño, decir cholito a alguien, tal vez también cómo se dice y cómo recepciona a la persona, ¿no? Yo le puedo decir a mi marido cholito lindo, no lo digo, ¿eh? Pero lo podría decir en un contexto de intimidad y tal vez no sea malo, ¿no? Ni racista. Sin embargo, ¿en qué momento vemos que es racismo o discriminación? Cuando una persona es sometida a la inferiorización, ¿no? Ese es el momento en el cual debemos tener bastante cuidado, ¿no? De detectar, ¿no? Ese es el racismo. Cuando una persona es considerada inferior por color de piel, forma de cabello, ¿no? En torno a esos aspectos físicos, biológicos. Entonces, decir, o sea, ¿en qué momento hay racismo? Pues va a depender del momento, quién lo dice, cómo lo dice, el contexto, ¿no? Así es. Gracias, Maribel. Pero sí es verdad que, bueno, como tú lo has señalado, ¿no? Y un poco la pregunta, el lenguaje también es importante, ¿no? O sea, el lenguaje que se usa puede reforzar Así estereotipos, es. ¿no? Y las imágenes mismas, ¿no? Por ejemplo, la imagen de Ñapancha, que resucitaron una vieja publicidad de los años 60, en la que en realidad era una fotografía de Esther Chávez, una actriz afroperuana, y solamente era la imagen de esta mujer lavandera, ¿no? Con el detergente. Entonces también podríamos decir, bueno, es una imagen nada más, totalmente inocua. Sin embargo, una imagen también puede ser racista. En este caso, ¿por qué? Para explicarlo un poquito, porque mucha gente no vio por qué era racista, igual que Negrita, ¿no? Porque ahí se está colocando a la mujer afrodescendiente como lavandera, como cocinera, lo doméstico, que en las estructuras históricas peruanas siempre las mujeres afrodescendientes participaron de esos oficios, ¿no? Entonces es perpetuar estas imágenes, ¿no? Así que no hay imagen inocente en realidad, ¿no? Gracias. Bueno, hemos llegado al final de esta primera sesión del conversatorio. A nombre de Manuel Burga y el mío, queremos agradecer muchísimo a Juan Carlos, Claudia, Maribel. En verdad que ha sido súper interesante. Agradecer a todos los participantes por todas las preguntas. En el chat hay muchísimos
comentarios, también reflexiones. Entonces también agradecerle al público por la participación, e invitarlos para la segunda sesión, que es este jueves a las 7 de la noche. Entonces, muchísimas gracias a todos y nos volvemos a juntar el jueves a las 7 de la noche.